Queridos amigos de Radio High, les habla Bernardo Klicksberg, que en medio de un mundo turbulento, inestable y turbulento. Acá estamos en la primera radio judía en idioma español, un eh, una comunicación fundamental, la que estableció Radio High, con una vasta audiencia iberoamericana y de Israel, judía, del conjunto de las comunidades judías de América Latina. Esta radio fundada y dirigida con toda calidad durante más de 3 décadas ya, por nuestro querido Mickey Stuerman. Se ha establecido como un espacio cultural, educativo, informativo, analítico, imprescindible para el mundo judío, iberoamericano y israelí. Y ahí siempre con esa compañía excepcional que es nuestro queridísimo Dani Salzman, eh, pilar de la comunicación judía en idioma español. Y estamos, como siempre, acompañados por esta locutora tan especial, joven, llena de potenciales, Rocío González, acá para reflexionar y comunicarnos en una época tan llena de impredecibles y buscando siempre tesoros positivos, que nos estimulen a todos a la esperanza en este mundo difícil y complejísimo. Hay una nueva encuesta, estudio detallado sobre la comunidad judía de Inglaterra, una de las más importantes del mundo, después de la de Israel y Estados Unidos y Francia. Viene demográficamente la comunidad judía de Inglaterra. Nuevo estudio, es un estudio que están repitiendo anualmente, se inició hace 10 años atrás, llevado adelante por la misma comunidad judía a través de organismos especializados, eh, que se caracteriza por su rigor. Y las cifras son muy problemáticas porque dice que hay un claro ascenso del antisemitismo en Inglaterra. Cuando se le hace una batería de 12 preguntas claves para estudiar, analizar la relación de las personas con el antisemitismo, se encuentra que un 21% entran en las categorías de alta intensidad antisemita, y que esto se ha duplicado desde eh, pocos años atrás,
Es considerablemente mayor la cifra a la del año anterior, por lo pronto. O sea, hay una escalada creciente en sentimientos antisemitas. eh, eh, Estamos hablando de En los antisemitismo próximos sin 30 minutos vas a tapujos, disfrutar del análisis profundo de la totalmente situación actual de los países y sus intenso, sociedades en la voz de Bernardo pero Klicksberg. junto a Esto este es hay Klicksberg otro en tiempos de igualmente post-pandemia. o más alarmante aún, que es que más de la mitad de la población tiene antipatías profundas hacia las causas judías, y considera que los judíos, escuchen esta cifra, esta referencia, considera que los judíos están dando a los palestinos el mismo tratamiento que los nazis daban a los judíos. O sea, es un grado de desinformación, desconocimiento y toma y prejuicio acumulado muy intenso, el que evidencian las cifras. Son las peores en los 10 años que se llevan haciendo este estudio sistemático. Y aún no me puedo detener por el tiempo, pero hay otra cifra más alarmante aún todavía, que es cuando se toma el grupo de jóvenes, o sea, la muestra de jóvenes dentro de la muestra general, que se analizó jóvenes de 14 a 24 años de edad. Ahí es el 60% los que estereotipan totalmente a los judíos. Un 54% no sabe, no tiene la menor idea de lo que es el sionismo. Ni siquiera llega a ser antisionista, es antisionista de ya, pero desconoce realmente qué significa esa palabra. eh, y la referencia a los nazis implica un desconocimiento y una ignorancia muy fuerte sobre lo que fue el nazismo, ¿no? Una delegitimación del holocausto, por desconocimiento total e ignorancia. No pertenece al universo cognoscitivo de estos jóvenes y de esta opinión pública desorientada. Es lógico, dicen los datos de la encuesta, porque de dónde reciben su información. Y reciben su información mayormente de los medios sociales por vía digital, y no reciben educación sobre los temas judíos. Son temas básicos para comprender la historia contemporánea, como es el Holocausto, el gran genocidio que cometió el pueblo alemán, encabezado por Hitler, contra los judíos, y contra el género humano en general. Este episodio único en la historia, con el intento de dominar el mundo y de dominar desde una perspectiva totalmente racista, discriminatoria,
y criminal, de una criminalidad sin límite ninguno virtualmente, ninguna regla de ninguna índole, solo la obsesión por la dominación de la raza aria y la sujeción de todas las razas inferiores y la eliminación total del submundo como nos presentó Hitler una y otra vez, Hitler y toda la maquinaria nazi de parásitos judíos, eh, eh, las peores descripciones de la historia. La encuesta actual en Gran Bretaña muestra como todas estas tendencias, la ignorancia total y la desconocimiento del holocausto en las generaciones jóvenes, el odio antisionista sin tener idea de lo que realmente es el sionismo, y cómo fue legitimado por la Asamblea General de la ONU, contestando, como ustedes recordarán, al intento de descalificarlo totalmente años atrás, y toda la densa historia en derredor del surgimiento de un Estado judío independiente, virtualmente de las cenizas de los 6 millones de judíos aniquilados por el nazismo. Todo ese universo aparece borrado, inexistente en la mente, la información de los medios sociales de que se nutren estas nuevas generaciones y todo propicio al clima de odio antijudío. Desgraciadamente, estas cifras no son solo inglesas. Eh, Se dan en Inglaterra y hay una alarma permanente respecto a ellas. La comunidad judía virtualmente está lanzando permanentemente llamados para que sea tomado como corresponde y se haga todo lo que se debe hacer en el plano de la educación y en el plano de poner fuera de la ley a los grupos más violentos del espectro antisemita. Ha habido en el primer semestre del 2025 un número récord de ataques e incidentes antisemitas, más de 1.500 contabilizan las instancias comunitarias judías. Pero no es solo en Inglaterra, les decía. Las cifras actualizadas de la encuesta mundial que hace permanentemente el Anti-Defamation League, esta tan meritoria institución judía americana, que ha alzado su voz desde hace 100 años contra eh, la difamación de los judíos, de ahí su nombre, Anti-Defamation League, y otras fuentes como el Pew, una encuesta mundial muy referenciada. El Anti-Defamation League habla de que actualmente
el 47% de la opinión pública mundial tiene estereotipos antisemitas arraigados en una muestra mundial. Estereotipos antisemitas arraigados. Ello rebota en una vida judía eh, en medio de amenazas, incidentes antisemitas y odios latentes, ¿no? En Estados Unidos, según las cifras, un 33% de los judíos han estado en contacto directo con el antisemitismo físico o digital en el último año, o sea, una tercera parte de todos los judíos. Y estamos hablando de la segunda comunidad judía después de Israel en el mundo entero. Más del 50% de los judíos, 56% exactamente, dicen que han tratado de modificar y están tratando de modificar eh, los comportamientos que los exponen más. O sea, sienten incomodidad ante hacerse posible blanco eh, eh, de los estereotipos antisemitas, etcétera, mostrando signos de identidad, como los que usaron con toda comodidad desde su acogida tan cálida en esta gran nación, en Estados Unidos. Actualmente el desarrollo de las cifras de antisemitismo lleva a a esta situación que se expresa de muchos modos. En Gran Bretaña, un museo muy importante postergó, suspendió una exposición que tenía pautada sobre la vida judía eh, para no hacerse blanco fácil de agresiones, esto a nivel global de la sociedad en su conjunto, pero en Estados Unidos hay debates permanentes sobre la exposición judía. Por un lado, desde ya, una comunidad judía orgullosa de, de sus logros y sus contribuciones fenomenales al país. Del otro lado, la apertura en los medios sociales de espacios a los sectores más virulentamente antisemitas. Hay una reciente nota periodística alertando sobre la presencia creciente de personajes como Nick Fuentes. ¿Quién es Nick Fuentes? Pueden leerlo detalladamente actualmente en los medios digitales porque es un personaje de la extrema derecha, segregacionista, de los los supremacistas blancos, neonazi, que ha vociferado que Hitler fue un gran conductor, un excepcional líder, y que los polacos hacen muy mal al hablar
al criticar, escuchen, que los polacos reprende a los polacos por hablar mal de Hitler, eh, antijudío feroz, propagador de la idea de que los blancos deben eliminar de toda participación a los judíos y a las personas de color. Fuentes pasó de 150.000, de una audiencia de 150.000 en poco tiempo a una audiencia de 750.000, y le hacen reportajes y es uno de las presencias más notorias de la extrema derecha racista. No es la única, pero tiene esa llegada, como la llegada ya mencionada con frecuencia de Kanye West, uno de los más populares intérpretes de la música actual, eh, que tiene 33 millones de seguidores, y escuchan junto al pop y al rock, los continuos llamados al odio contra los judíos. No es el único. Otros cantantes que se llevan cantantes eh, enloquecidos de odio en Gran Bretaña, en otras latitudes, etcétera. Grecia prohibió, perdón, Turquía prohibió estos días que se presentara un festival musical con Enrico Macias, uno de los mayores cantantes sefarditas y un tenor exquisito, etcétera, por ser judío, activo y solidario con el judaísmo y sionista, cargo que significa un crimen para del régimen autoritario, totalmente autoritario y con frecuencia antisemita, agresivo de Erdogan. eh, Todo eso evoca las imágenes que siguen presentes a pesar de todo lo que sucedió. La de Leni Riefenstahl, era la cantante más popular de Hitler. Era una de las cantantes más populares de la Alemania nazi. Era talentosa como actriz y como cantante, pero una obsecuente servidora del Tercer Reich que la utilizaba permanentemente para fabricar cine, películas antijudías, antisemitas, racistas, exaltación de la raza germana y aria y propiciatorias de los crímenes. O sea, como sabemos, hubo desgraciadamente un arte y una ciencia al servicio incondicional de los objetivos más deleznables de la especie humana,
encarnados en nazismo y, entre otras cosas también se evocan en estos días como frente a incidentes antisemitas que ha habido en el campo deportivo, eh, eh, se evocan la utilización del deporte y del fútbol particularmente por Hitler y su inmenso aparato de propaganda para exaltar el antisemitismo y la discriminación, aquella escena que quedará grabada en la historia del atleta de color que ganó las Olimpiadas en pleno ascenso del nazismo, que ganó la maratón en pleno ascenso del nazismo y al que Hitler despreció de todos los modos posibles, porque cómo podía ser un atleta de color negro americano, el ganador sobre sus campeones arios puros, etcétera. Todo este capítulo terrible de la utilización del deporte y de las artes es evocado al revés con frecuencia por los sectores de ultras de las sociedades sumidas en muchos casos en el desconcierto fenomenal, que buscan figuras ultra autoritarias ignorando su pasado o su presente neonazi y lo expresan de múltiples maneras. Eh, Junto a esto, queridos amigos, eh, la potencialidad, la fuerza de la creación científica y tecnológica de Israel, que tiene muy poca prensa. Recordemos simplemente el debate en el Festival de Cannes de hace pocos días, de la gran cumbre del cine mundial, y el debate no era sobre si admitir artistas judíos o artistas israelíes en películas eh, o declarar el boicot total contra el arte israelí. Eh, eh, un debate no para discutir si dar premios a determinadas producciones de origen judío israelí, sino para debatir el boicot total, la idea del nivel de degradación a que se ha llegado en el odio antijudío y en el tratamiento del tema. Algunas voces recordaron que artistas y creadores de gran renombre mundial y de creadores israelíes excelsos eh, eh, están del otro lado del boicot. Se estaría boicoteando talentos, producciones que van en la mejor dirección humana, que están llenos de valores humanos y de valores pacifistas y que quieren mejorar el mundo, claramente. Eh, Hoy ese debate muestra que
qué degradado que está el antisemitismo, el antisionismo, cuánto han avanzado los sectores ultras antijudíos. Por el otro lado está el Hospital Igiliov, la ciencia israelí siempre presente, descubrió un nuevo método para combatir las células cancerosas, nada menos, que parece tener está en experimentación avanzada y permitirá a través de inteligencia artificial, uno de los grandes a nivel mundial es sin duda el Estado de Israel. La ciencia israelí permitirá extraer, descomponer, desagregar las células enfermas y trabajarlas bajo el lente de la inteligencia artificial, haciendo genética al mismo tiempo que creando inmunizaciones. eh, la ciencia israelí, pero también la cultura, y quería rendir homenaje desde este espacio Radio High a una de las glorias de la historia judía y de la actual cultura judía, el idioma yiddish. Recordemos algunas cifras muy brevemente. Cuando el yiddish nació en el siglo XI, se estima, se ha ido nutriendo de muchísimos aportes y ha sido el idioma del pueblo judío durante siglos. De los 16 millones de judíos que había cuando comenzó la segunda, la hecatombe, cuando comenzó el holocausto, 11 millones hablaban yiddish en Polonia, en Rusia, en las 10.000 pequeñas aldeas, en los 10.000 shtetls judíos dispersos en esas extensiones. 11 millones hablaban yiddish. Era el idioma del pueblo judío en la diáspora. También muchos lo hablaban ya en los Estados Unidos, lo habían traído a los Estados Unidos. De los 6 millones de judíos que fueron exterminados, 5 millones hablaban yiddish. O sea, Hitler exterminó un porcentaje abrumador de la población que hablaba yiddish, escribía en yiddish, leía en yiddish, pero el testamento ahora cada vez más digitalizado por la gran lucha de los museos judíos, de los museos del Holocausto, de personalidades excepcionales como Steven Spielberg, guardando bajo llave eterna en su museo los testimonios de los sobrevivientes. Eh, Allí está la literatura de Sholem Aleichem, eh, que refresca el corazón y las mentes eh, sonriendo desde Menachem Mendel y desde sus excepcionales personajes llevados en el violinista Sol Tejado a todos los públicos del mundo con ese mensaje de espiritualidad, dulzura, amor y sufrimiento, ¿no? Mostrando el sufrimiento del violinista en esa situación sobre el tejado de la historia. Allí está digitalizado la literatura inmortal de Itzhak Leibush Pérez, uno de los más grandes, la de Mendele Moher
Eh, y está el premio Nobel a la literatura yiddish, Isaac Bashevis Singer, que la hizo transitar de los pogroms de Polonia, de Rusia y de los cadáveres calcinados, quemados, destruidos en las cámaras de gases, la hizo transitar a América, al Nuevo Mundo, y la llevó a través de su gran saga literaria a los principales escenarios fílmicos, El Mago de Lublin y muchas otras, al judaísmo americano y a la sociedad americana en su conjunto. Homenaje, reconocimiento al idioma yiddish, a sus portadores, a su continua vibración. La ciencia, la educación israelí, el idioma yiddish, el hebreo, esa potentísima arma de resurrección del pueblo judío, eh, toda esta creación cultural fenomenal que sigue aportando desde la historia y desde la vibrante cultura y ciencia israelí a un mundo mejor y en paz. Llegamos al final. Esto fue Clicksberg en tiempos de post-pandemia.